3:43 del día martes 24 de septiembre de 2019 se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria si votar lista de asistencia. Perdón, nos vamos a solicitarle al diputado secretario que nos auxilie al diputado Chávez. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucción de la presencia, procedo al pase de lista. Diputada Marisela Sáenz. Presente. Diputada Lucía Guadalupe Sarmiento Rufino. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputado Francisco Humberto Chávez, presente. Joaquina Alejandra Ujanda. Justificó. Le informo a la diputada presidenta que se encuentran presentes 3 de los 5 diputados que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día martes 24 de septiembre del 2019, instalados en la sala legisladora, ubicado en la Cámara Legislativa, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Base de lista de asistencia y verificación del quórum, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, análisis de las siguientes iniciativas. Asunto 86, asunto 155, asunto 232, asunto 296, asunto 544, asunto 1083 y finalmente asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria sirva a poner a consideración de las diputadas y diputados presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano de forma acostumbrada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores y señoras diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Le informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor. Pasando al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, solicito omitir su lectura porque con independencia de ser enviada por correo electrónico, es videograbada y consultada públicamente sin restricciones, de ahí que si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, solicitaría someter la aprobación, por lo que le pido al secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado del mismo. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Le informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En el cuarto punto del orden del día es el análisis de las siguientes iniciativas. El asunto 86 es iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 173 y 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de aumentar las penas para el delito de abuso sexual. El promovente es el diputado Francisco Latorre Sáenz del Partido Acción Nacional. Ahí tenemos... ¿Lo vamos describiendo uno por uno o nos vamos en general y luego nos vamos por iniciativa? De una vez. Por iniciativa, ¿no? Por iniciativa. Chivo brincado, chivo. Si me permiten proponer una mecánica. Adelante. Hace tiempo le mandé por ahí un mensaje en el cual le señalé lo que llevaba la Comisión de Justicia. Sí. Tenemos turnados 61 iniciativas, de las cuales se han determinado 7 y realmente una es la que se ha aprobado, que fue la de la usurpación de profesión. Las demás, hay unas que rechazadas, en esa se juntan 2 y las otras pues prácticamente son consecuencia de una orden de otra ley que nos indican. Entonces, como una dinámica para agilizar esto, yo propondría lo siguiente. De las 6 iniciativas que se plantean, hay algunas en las cuales caeríamos en el mismo círculo vicioso de darle vueltas a temas que incluso ya los vimos y le dimos vueltas. Por ejemplo, la iniciativa número 1
86, o marcada con el número 1, pues prácticamente entramos a la discusión de por qué se le incrementa la pena mínima de 6 meses a 2 años, o de 6 meses o de 3 años a 5 años. O sea, ¿cuál es la razón? No nos dice la iniciativa. O sea, eso es otra vez ya un tema que ya habíamos discutido con anterioridad. Me voy a brincar la 2 y la 3, ahorita les explico por qué. La iniciativa 4, la 296, propone un incremento de 10 años a una sanción que apenas el 2018 se había incrementado otros 5 años. Entonces es otra vez caer también en el mismo círculo de que no hay un tabulador o un indicador que nos diga si fue efectiva la anterior reforma o no, y ya se le quiere aumentar 10 años. Además, pues trae una serie de cuestionamientos que nos llevarían ahí tiempo en discusión. Por ejemplo, al remitir al artículo 123, en los casos de violación en los cuales se prive de la vida a una persona, traeríamos a la discusión del concurso de delitos, o si, ¿por qué remite al 123? Al homicidio simple, y si es un feminicidio, o cosas así. O sea, también ahí nos detendríamos bastante. La iniciativa número 5, que está marcada con el 544, establece ahí una grabación de la pena en base a la reincidencia. Caeríamos nuevamente en la discusión sobre el derecho penal del acto, el derecho penal del actor y la reincidencia. ¿Dónde está la línea delgada que se rompe para estar de un lado o en otro? O sea, y la última iniciativa, que no le veo chiste también, no le veo sentido, es definir capítulos nada más. O sea, si ya tiene los artículos ahí, ¿para qué le metes incesto? ¿Para qué le metes o para qué los defines? Pues por los capítulos. Es en relación a... ¿Sí lo ubican, verdad? El 1083, sí, nada más lo único que hace ahí es meterle lo relacionado a artículos 171, 162, violación. Artículos 173, 174, 175, abuso sexual. Incesto 178, o sea, también no le veo así mucho sentido a esta iniciativa. Por eso propondría dejarlos a una discusión posterior y avanzarle un poquito en lo que podemos incluso aprobar una aquí. Por ejemplo, la número 3 es una simple corrección. Yo creo que esa misma se puede aprobar aquí. De hecho ya traemos los dictámenes de las 6 para avanzarle, porque okay. Efectivamente de las 61 hemos hecho 8, ni siquiera llevamos la mitad a un año, sí, y necesitamos... Si ya trae el dictamen, pues ese de una vez, o sea, yo no le veo... Perdón. Y por último, la iniciativa 2, también es positiva. Sin embargo, aquí yo lo estaba comentando con el diputado, se le puede enriquecer un poquito más ahí, porque si bien es cierto que abarca los supuestos del departamento de psicosociología o va dirigida a ese departamento, pues hay otros departamentos que también alargan los asuntos familiares. Por ejemplo, la central de actuarios. Usted presenta una demanda una demanda familiar y le dan fecha para notificar dentro de 4 meses, en el Instituto de Justicia Alternativa están deteniendo hasta 5 meses ahí los expedientes. Pero bueno, eso en términos generales está bien, y sería ver de qué manera enriquecer. Y yo propondría que con esas 2 avanzarle y echarlas fuera, y luego de ya hecho las otras. tenemos que echar las 6 fuera, porque ya vamos muy atrasados. O sea, ya no podemos estarnos deteniendo. Ya las mesas, usted sabe que fueron por demás excesivas, vimos los temas por demás. Necesitamos el trabajo. Y Memo, pues aquí... Sí, si me permiten, me gustaría en todo caso que nos permitieran en la técnica establecer más o menos cuál es el estudio, cuál es la base que tenemos en el trabajo de cada una de estas iniciativas,
finalmente la propuesta que se tiene para la comisión, para la capitalización de los asuntos, que a lo mejor pudiera Coincidir con lo que usted está manifestando. Adelante. Gracias. Adelante. Bueno, en relación al asunto 86, es una iniciativa que, como bien lo menciona con anterioridad el licenciado Franco, pretenden modificar la pena en el delito de abuso sexual, los contemplados en el artículo 173 y 174 del Código Penal. El 173 es el abuso sexual, el tipo básico. El 174 habla sobre esta agravante por el hecho de ser una persona menor de 14 años. Aquí la pretensión, diputados, es aumentar la pena mínima en ambas hipótesis. Sin embargo, no encontramos nosotros una razón por la cual, por independencia de que quieran disminuir los índices delictivos, no encontramos una razón operativa por la cual se puedan incrementar estas penas. ¿Por qué, diputados? Porque las salidas alternas, por lo que se refiere a un acuerdo reparatorio, actualmente en el 173 procede, con la reforma continuaría procediendo. En el 174 actualmente no procede, con la reforma continuaría procediendo, es decir, queda igual los acuerdos reparatorios. En cuanto a la suspensión condicionada, sucede lo mismo. En el 173, en el tipo básico, procede. En el 174 no procede. ¿Por qué? Bueno, pues esto va en razón de que si es o no de oficio, por ejemplo, el 173 se investiga por querella necesaria, por ende procede el acuerdo reparatorio, no así en el 174. Sin embargo, también va en razón de la media aritmética para establecer como requisito de procedibilidad en la condicionada. Es decir, si nos fijamos, las salidas alternas continúan igual con o sin la reforma. Entonces no encontramos esa razón. La única variación sería en el procedimiento abreviado. Sin embargo, tampoco dijimos, bueno, tal vez lo que quieren es que no proceda el beneficio del 50% de la mínima en los delitos dolosos cuya pena media aritmética no supere los 5 años de prisión con sus modalidades. Bueno, pues sucede lo mismo que con las salidas alternas, es decir, no altera esta fórmula. Evidentemente se van aumentando o se aumenta un añito ahí con los procedimientos abreviados. Sin embargo, no encontramos una razón operativa en el aumento. De ahí en más, ustedes como legisladoras tienen toda la posibilidad de aumentar las penas. Sin embargo, también ya sabemos que no está directamente relacionado el aumento de penas con la disminución de los índices delincuenciales. Por mi parte es todo, diputado. No sé si quieren aunar. Depende de los diputados si lo quieren en el sentido positivo o negativo. Entonces lo tienes como negativo porque ya constitucionalmente ya está protegido. Bueno, con la nueva reforma. Actualmente operan de esta forma las salidas alternas y la terminación anticipada de la pena, como les acabo de exponer. Es decir, no hay un cambio significativo con la reforma. El cambio sería en un pequeño aumento, por ejemplo, si se da en el 173, en el tipo básico, si se reforma así es, les darían un año de pena. Y en el 174, actualmente son 2 años, se le daría 3 años 6 meses en un abreviado. Ahora, posterior a esto, si nos vamos a una terminación anticipada de la pena, al momento en el que cumple el 50%, podría salir libre la persona. Entonces, una persona en un abreviado del 174 es que haya cometido un abuso sexual en contra de una persona menor de 14 años. Actualmente sale en 1 año y con la reforma saldría en 1 año 9 meses. Entonces no hay mucha... operativamente
no hay mucha diferencia al respecto. Sin embargo, están ustedes si desean aumentar estas penas mínimas o continuar como hasta ahora se ha realizado. Pero en el fondo el iniciador no hace los razonamientos que tú realizas. Él dice, es para bajar nada más el abuso sexual, o sea, pero sin presentar una estadística confiable, pues, o sea, ¿por qué razón crees tú que al aumentar la mínima, porque es completamente ajeno al razonamiento que realizas tú, ¿por qué crees que al aumentar la mínima vas a bajar? En efecto, porque precisamente se carece de esa argumentación en la iniciativa presentada por el diputado, es que el área técnica hace el análisis precisamente de por qué pudo haber sido. Es decir, si nada más se aumentan las mínimas y no las máximas, entonces tendría que ser el argumento encaminado al hecho de las salidas alternas. Esa fue la primera hipótesis que el área técnica se planteó, y por eso se hace este análisis, se hace este estudio, y se ve pues que no hay diferencia entre el Estado que guarda en este momento esa pena mínima con el aumento que se propone por parte del iniciador. Por eso es el análisis. Sin embargo, obviamente... Pero le está ayudando con la exposición de motivos. No, es que estamos obligados también a hacer el análisis derivado pues del aumento pues que se hace de la mínima. Ahora bien, si bien también se menciona por ahí el tema de los índices delictivos, es en esa parte en donde los miembros de la comisión deben decidir sobre la pertinencia o no de la aprobación de la iniciativa. Entonces, bueno, yo sí creo personalmente que no es con el aumento de penas como se combate pues el índice delictivo, va a seguir igual o peor, ¿verdad? Es de otra manera, y pues esta iniciativa, al menos yo sí no la veo viable, no. Y el tema del abuso sexual sí lleva ciertas características delicadas, porque, por ejemplo, comentábamos en la mañana el asunto de que se puedan aprovechar de esta reforma para hacer mal uso de ella, en el momento de que, en el caso de alguna persona que quiera perjudicar a otra, y que le diga a un niño que se queje o que diga que abusó una persona para negociar o cualquier otra hipótesis, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que habría mucha gente que no debería de estar en ese sentido, ¿sí? Porque le daríamos cabida a que aprovecharan la gravedad de que se está haciendo la pena para amenazar, y se ha dado, ¿verdad? Tenemos, en el caso del mayor, de que nada más con la simple presunción, con el puro dicho de una persona, ya se priva inmediatamente de la libertad. Entonces, basado en esto, pues desataríamos hasta cierto punto esa conducta, ¿no? De que hubiera gente que, aprovechándose de que es un delito que se está haciendo la pena, pues buscar una manera de cómo explotarlo. Entonces yo creo que no beneficia que se suba, porque no disminuye, al contrario, puede ocasionar otro resultado en sentido contrario, que hubiera personas detenidas, ¿sí? sin en realidad cometer el delito como se manifiesta en el artículo. Es que al incrementar la mínima le reduce al juzgador la discrecionalidad, que es a la inversa. Al aumentar la máxima le amplía su discrecionalidad al juzgador, y aquí en un momento el juzgador el reducir la discrecionalidad con situaciones como la que menciona él, que el abuso sexual puede presentarse desde como lo dice el artículo, el que hayas visto o el que haya observado sencillamente o te haya de alguna u otra manera obligado a que observaras. Entonces yo creo que si no es conveniente en un momento dado también esa reforma, porque le reduces al juez su discrecionalidad para la mínima y la máxima. Yo siempre estoy en contra de aumentar las penas. Yo también, lo que hemos es hacer programas. No se debería aumentar. Estoy siempre de acuerdo en que se ejecute la ley, se aplique la ley. Y en una reinserción.
Rosy. De igual manera, ustedes son los abogados y son los que conocen. No, pero Pero yo también, o sea, a mí mejor programas, ¿verdad? Para bajar las penas y no así, si las cárceles están llenas. inocentes. No inocentes. Ya hay muchas, bonita gente, ¿verdad? Y todo tipo que está precisamente pagando una condena, a lo mejor que son un capricho, una negociación. Entonces esta la tendríamos como para sentido negativo, Memo. Así es, diputada. Igual y se lo circulas a la diputada Rocío y ya le dices el sentido y a la diputada Georgina y les dices pues el sentido en el que lo estamos ya dictaminando, bueno, haciendo la propuesta. Así será, diputada. Entonces sigue la iniciativa 232. La 155. Aprobamos el sentido. Sí. Ok. Entonces, para solicitarle al secretario votación para manifestar el sentido de nuestro voto respecto al asunto 86. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa, respecto al asunto 86, favor de levantar la mano los que estén por la afirmativa. En la afirmativa es en sentido No. negativo. Los que estén No por me la da la negativa, 3. De no me da. Le informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos de manera negativa del asunto 86. Pero lo que estamos votando es el dictamen que ustedes presentaron o No, es el sentido del es el sentido del dictamen. El sentido del ok. dictamen. Con posterioridad les mandaré el proyecto, diputado, para analizar su contenido. Entonces pasamos al asunto 155, iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 242 del Código de Procedimientos Familiares del Estado a fin de agilizar los juicios en materia familiar. La promovente es la diputada Leticia Ochoa Martínez de Morena. Así es. Aquí nada más hay que hacer una apreciación. Si bien es cierto que la intención es viable, no así la competencia, diputada, ya que a partir del 15 de septiembre del 2017 el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en materia única, procesal civil y familiar. Fracción 30 del 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es esta porción normativa? No sé si lo alcancen a visualizar. Por ende, nosotros ya, las legislaturas de los estados ya no son competentes para legislar en materia procedimental. Hasta Por ende, el órgano el área técnica no entrar estudio profundo de la iniciativa. Ya no es competencia. Pues ya irá en ese sentido, ¿no? Como de aclarar que ya no es competencia del legislativo del Estado estar opinando sobre la iniciativa que promueve la diputada Leti Ochoa. Así es. Entonces la someteríamos a votación en cuanto a el sentido negativo que estamos de conocer. Entonces, diputado secretario, para que someta a votación el sentido de la iniciativa del asunto 155. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del asunto 155. En la afirmativa, nadie. Los que estén por la negativa, le informo a la diputada presidenta que se han manifestado 3 de los 5 diputados de la forma negativa del asunto 155. El asunto 232, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 98 del Código Penal del Estado de Chihuahua para evitar que opere el perdón en favor de quienes atentan contra personas vulnerables. Promoventes, diputado Lorenzo Arturo Pargamado y diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. En esta iniciativa
se visualiza un error de dedo que existió desde el 2014. En el artículo 98 tenemos un catálogo de delitos que se contemplan por querella, por ende, por exclusión, todos los demás son perseguidos de oficio. Entonces, ahí mismo hablan del abuso sexual, con excepción de los contemplados en el artículo 174 y 175. Sin embargo, en la reforma del 2014, cuando se hace una adecuación al Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la iniciativa vino ese error. En vez de poner 174, se puso nada más 4. Y lo podemos apreciar en el Código de Procedimientos Penales, que es de donde se traslada esta redacción al Código Penal. En el Código de Procedimientos Penales sí estaba 174. Ahora bien, si bien es cierto que que las personas menores de 14 años no tienen disponibilidad del bien jurídico, por ende, pues no tendrían la obligación o no tienen el derecho a querellarse. Es decir, son delitos que se persiguen de oficio. Sin embargo, es importante, consideramos o coincidimos con la iniciativa, el hacer esta aclaración para que quede debidamente establecido 174. Se corrija. Así es, se corrige ese error. Perfecto. Es decir, la pretensión del iniciador está cumplida solo si adecuamos ahí el número del artículo completamente. Yo creo habrá algún pariente de Duarte acusado de abuso sexual, ¿no? Sí. Dos legislaturas pasaron para ver el error de dedo. En la investigación que se hizo por el área técnica encontramos que tanto el Ministerio Público como el criterio de los juzgadores han estado en el sentido de que ellos entienden que sí es el 174, no el artículo 4, entonces han estado dándole. Lo que pasa es que estamos en taxatividad. Sí, exacto. En derecho penal hay taxatividad y no hay interpretación ni analogía ni nada. ¿De acuerdo? Aquí está la asesora de uno de los iniciadores. Es entendido, lo que pasa es que nos lo dio un juez de ejercicio de penas y me dice, oye licenciada, es que tiene un 4 en lugar de un 5 y es gravísimo porque este no van a ir Les pusieron un 4, no, ¿cómo? Sí, en el 98. Entonces fue a sugerencia de un propio juez y con eso se cumple la... Excelente. Entonces lo sometemos a votación para que únicamente sea en cuanto a la corrección. Y ya Preguntoras. ponerle 174 en lugar de 4. De 4. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén a favor del asunto 232, a favor de levantar la mano. Le informo a la diputada presidenta que se han manifestado 3 diputados a favor de la corrección del artículo 174. Pasamos al asunto 296, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversos artículos del Código Penal del Estado en relación con el delito de violación. El promovente es el diputado Omar Bazán Flores y la diputada Rosicela Gaitán Díaz. Aquí, diputados, diputadas, hacen 2 propuestas. La primera de ellas pretenden aumentar en el delito de violación la pena de 20 a 40 años de prisión. Sin embargo, como mencionaba ahorita el licenciado Franco, en febrero del 2018 la pena era de 6 a 20 años. A iniciativa precisamente el diputado Latorre, se pretende aumentar de 12 a 40 y en el dictamen quedó de 10 a 30 años. De 10 a 30 años. Por año, 10, aumentan 10 a la mínima y 10 a la máxima. De 10 a 30. Sin embargo, en y la segunda propuesta es establecer una pena única en el delito de, cuando posterior a la violación se prive de la vida a una persona menor a una niña, niño o adolescente. Este tema fue discutido en la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal
Incluso ahí estuvo presente el diputado de la Rosa en esa sesión. En cuanto a la primera propuesta, pues encontramos primero que no guarda proporcionalidad, porque como podemos apreciar actualmente, primero no conocemos, como es una reforma realmente nueva, diputada, la que se realizó en el 2018, pues no hemos conocido todavía el impacto del aumento de penas que acabamos de realizar. Después, tenemos que sería desproporcional porque, por ejemplo, con el parricidio, es decir, con la privación de la vida de estos ascendientes o descendientes, es una pena agravada del homicidio. Y en el parricidio, por ejemplo, tenemos de 10 a 30 años, o el calificado del parricidio tenemos de 30 a 60 años. Entonces, si podemos apreciar, en la propuesta se estaría equiparando a un agravante del parricidio, incluso a un calificado del parricidio. Entonces, por ende, pues pierde proporcionalidad la sanción, porque aquí estamos hablando de delitos de índole sexual, no delitos contra la vida. Entonces, por estos dos argumentos, consideramos que no sería adecuada desde una perspectiva técnica esta propuesta sobre la primera. Sobre la segunda, es decir, tasar con una penalidad única de 40 a 60 años cuando la privación de la vida se ve posterior a la violación, pues aquí la iniciativa no ha tomado en consideración todas las variantes que existen en la privación de la vida de una persona y en los tipos no en los tipos de violaciones, sino el básico, el agravado y otros complementados de la violación. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, cuando existe una violación de personas menores de 14 años, digo menores de 18, pero mayores de 14, la pena a imponer es de 8, ¿sí se alcanza a apreciar, diputado? Es de 8 a 20 años de prisión. Cuando son menores de 14 con consentimiento, es de 10 a 30 años. Cuando son menores de 14, pero se ejerce violencia, bueno, es decir, que no existió este consentimiento, la pena a imponer es de 15 a 45. En el homicidio, la pena de una persona menor de edad es igual, todos de 30 a 60 años. Si hay feminicidios, si existe alguna razón de género, la pena a imponer sería de 31 a 90 años de prisión. Por ende, cuando jugamos con estas modalidades y se establecen o tenemos estas reglas de concurso, tenemos que si, por ejemplo, existe una violación de una persona mayor de 14, menor de 18, y hay homicidio y privación de la vida, la probable pena a imponer sería de 38 a 80 años. Y así sucesivamente, diputada, hasta poder encontrar una pena con una persona menor de 14 años que se haya ejercido violencia física o psicológica, y aparte un feminicidio, la pena a imponer sería entre 46 y 135 años. Es decir, por ende mucho mayor a la que está solicitando el iniciador. Exactamente. Entonces, bueno, pero ahí todas marcan el límite de 70, ¿no? claro. Sin embargo, el tasar 130 queda nomás para la prensa, ¿no? El tasar una pena única de 40 a 60 años para todas estas hipótesis menor que la que ya está establecida. no le... Restringes la facultad. Pero además me parece que rompen las reglas del 27, el concurso, ¿no? O sea, también el concurso de delitos. Porque te manda de una forma estática el homicidio simple y te rompe la regla del concurso. Está penalizando un caso de concurso de delitos. Y debe penalizarse cada quien diferente y nada más. Sí, exactamente. La facultad después se ve vulnerada en la individualización de la pena de una manera.
De hecho, es lo que mencionamos, que existen estas reglas de concurso, acumulación de penas y de otros tipos penales que podrían quedar fuera de este rango único. Y sí, efectivamente le estaríamos quitando esa atribución. ¿Dónde estás defendiendo algún? Porque no va para salir. La verdad es que si haces eso no va para salir. Ve que llegó ese día, ¿no? Porque quitas figuras. O por ejemplo, al privar de la vida a una persona, si es una mujer, que te remite al 123, que es el homicidio simple, entonces ahí empieza una contradicción o riña con el feminicidio, o sea, ¿cuál sanción o cuál se aplicaría? O sea, entonces ya el alegato sería, oye, hay falta... Oye, el material de amparo los deja. Hay falta de la taxatividad, no está clara exactamente. Bueno, aquí le aplicaría la más beneficiosa. Entonces, ¿Sí hay confusión? por ende, todo esto no dejaría de concursar, como dice el diputado, dejaría de concursar, dejaría de aplicarse, le quitaríamos el arbitrio al juzgador y nada más se tendría que basar en este rango de penas, así es, y es por mucho menor a lo que ya se establece cuando existe este concurso. Muy bien, entonces este proyecto de dictamen sería en sentido negativo por estos argumentos. Y entonces lo someteríamos a votación para que el proyecto sea en sentido negativo. Sí, entonces pedirle al secretario diputado que lo someta a votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa del asunto 296, los que estén por la negativa. Informo a la presidenta que se han manifestado 3 de los 5 diputados porque el asunto 96 sea de manera negativa. Pasamos al asunto 544, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 171 y 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua para aumentar las penas por el delito de violación. Promovente, diputado Omar Baceano. Nuevamente estamos en presencia del artículo 171 y 172, sin embargo aquí la modalidad que aplica es que se agrave la pena en razón de la reincidencia del sujeto activo y el establecimiento de la vitalicia. En cuanto a la residencia, como anteriormente había mencionado el licenciado Franco, pues nuestro sistema jurídico mexicano rechaza o se inclina más por otro tipo de derecho y no por el derecho penal de autor. Entonces, el estar imponiendo una pena en base a este tipo de cualidades, pues podría resultar inconstitucional, diputado. Y en cuanto a la aplicación de la prisión vitalicia, en los delitos de violación, recuerdo que con posterioridad, es decir, en el tema de la castración química, esta comisión ya se manifestó al respecto. Entonces someteríamos este proyecto de dictamen del asunto 544 para sentido negativo por una parte inconstitucional y porque ya también se dictaminó la pena infrahumana en lo de castración en la sesión pasada. Así es, ya hay un criterio por parte de esta comisión en relación a la prisión vitalicia que no guardaría proporcionalidad con con la prisión vitalicia que se encuentra actualmente en nuestro código penal en relación con las calificativas que se consideran más graves del homicidio, y aparte porque no se cumple con el principio de la pena, es decir, reinsertar a la persona en sociedad. No, y además no puedes individualizar el juez, o sea, le quitas la facultad para individualizarlo en un momento determinado, no le pones un mínimo y un máximo, le pones vitalicia. Y por otro lado, pues la ley es clara ahí, son 70 y punto, máximo. Entonces solicitaría al diputado secretario que sometiera a votación este asunto 544 en ese sentido que se acaba de manifestar de negativo. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los señores diputados, los que estén en sentido negativo sobre el asunto 544, por favor de manifestarlo levantando la mano.
Le informo a la presidenta, 3 de los 5 diputados presentes se manifiestan de manera negativa sobre el asunto 544. Pasamos al asunto 1083, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua a fin de declarar como imprescriptibles los delitos sexuales de violación, abuso sexual e incesto previstos en dicho código. Promovente el diputado Malvazán Flores. Ahí, sí, ahí son meros adornos. Yo creo que para qué le metes adornos al Código Penal, que en un momento dado te pueden hasta trastornar la interpretación. Si ya están los artículos, ¿para qué le metes el título del capítulo? Aquí la única variante es de que quieren equiparar la imprescriptibilidad, no nada más en estos delitos de carácter sexual cometidos en contra de personas menores de edad o que no tienen la capacidad de comprender el hecho, sino en general. Entonces, de hecho, si podemos apreciar aquí en la pantalla, la última parte, prescinden de esta última parte, cometidos en contra de personas menores de edad o que no tienen la capacidad de comprender el hecho o resistirlo. Esto lo suprimen de la redacción, es decir, aparte de especificar, como dice el licenciado Franco, de esta manera, pretenden prescindir de esta porción, y al momento de prescindir de esta porción, tasamos por igual a las personas mayores y menores de edad, es decir, la violación cometida contra una persona mayor de edad sería un delito imprescriptible. Entonces aquí en este asunto 1083 sería como irracional porque juzgaría al menor y al adulto de la misma manera. Al delito cometido contra un menor o delito cometido contra un adulto. O sea que si una violación, un abuso sexual o un incesto se comete entre adultos es imprescriptible. Es decir, Sí, la categoría de imprescriptibilidad la da precisamente la vulnerabilidad del menor. exactamente, la redacción actual de nuestro Código Penal establece claramente que esa imprescriptibilidad se refiere a los delitos cometidos en contra de menores. Al quitar esa porción del artículo en mención, se estaría viendo para todos los delitos cometidos en ese tipo de Entonces este también sería en sentido negativo porque sobrepasa la razón, diríamos, ¿verdad? Recordemos que la imprescriptibilidad son para los delitos más gravosos y también aquellos que son o que pueden ser perpetrados por el Estado. ¿Por qué? Porque un régimen puede cometer estos delitos y se vuelve, así es juez y parte, por ende no los investiga, ¿no? Y se vuelven imprescriptibles precisamente, bueno, es uno de los argumentos, precisamente para que cuando cambie ese régimen puedan estar en actitud del Estado de investigar. Ese y muchos otros argumentos, ¿no?, los que hay en el argot por lo que se definen este tipo de delitos. Entonces solicitaría al diputado secretario que sometiera el asunto 1083 para su votación en sentido negativo. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados, los que estén por la negativa del asunto 1083 sobre el asunto ya escrito o planeado. Le informo a la presidenta que se han manifestado 3 de los 5 diputados en sentido negativo del asunto 1083. Para desahogo del último punto del orden del día, solicito a la secretaria pregunta si existe algún asunto general que tratar. No. Por instrucción a la presidencia, pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto general a tratar. Diputado La Rosa, ¿no? Diputada presidenta, le informo que no existe ningún asunto a tratar. Antes de terminar con la reunión,
el área técnica tiene una propuesta para la dictaminación de estos asuntos, la elaboración de los resultados objetivos. Si me hace favor. Gracias, licenciado. Diputados, diputadas, no sé si me lo permiten, 5 de estos asuntos tienen que ver con la sexualidad. Entonces podríamos muy bien dictaminarlo en un solo asunto. Luego habla del bien jurídico, del mismo bien jurídico, del aumento de penas, pues muy bien pudiéramos dictaminarlo en un solo, y el asunto 155 aparte, que es del Código de Procedimientos Familiares. Si así me lo permiten, realizaríamos 2 dictámenes. ¿Cómo la ven? Están como las concentradas. También. Sí, que van en el mismo sentido. No, Sí, que es la Ese que sería va- positivo. que ya va para- Las concentradas meten, y eso dice en un Esa solo sería disco. parte. Aparte, Sí, ajá, esa serán 2 parte. dictámenes. 2 dictámenes. Dos 3, ¿no? dictámenes. No, 2. El de Rocío, el de Una Ah, es que Rocío, son positivos. Sí, negativa. La 232 a favor, la 155 como acuerdo especial y luego las otras en un solo dictamen. Sí. Pues serían 3, porque la corrección del 74 Es parcialmente, lo que pasa es que este sería parcialmente positivo, es decir, la pretensión del iniciador ya está cumplimentada en el artículo vigente, en la legislación vigente. Lo que hay que hacer nada más es corregir ese error. Entonces sería parcialmente positivo en este caso, y se puede fácilmente manejar en el mismo dictamen y no se manejan las demás negativas sin problema. Sin problema. Entonces, para someter a votación de los diputados presentes, la propuesta de la mesa técnica de 2 dictámenes, en uno que vayan todos los referentes sí, a abuso sexual y violación. Pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto a la solicitud de que los dictámenes vayan en conjunto. Los 3. Me informa la diputada presidenta que se han manifestado 3 a favor. Muy bien. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las, por ahí, horas 16:31 del día en que se actúa, se da por concluida la reunión. Buen día a todos.